Siempre se la describió como la callada, la fiel, la mujer que se quedaba cuando cualquier otro habría huido. Durante décadas, Jessie Coulter fue presentada como el ángel, junto al forajido un alma evangélica de voz suave, que permanecía pacientemente junto a un hombre decidido a quemar todos los puentes que se cruzaban en su camino. Esa imagen se convirtió en leyenda. Pero ahora, a sus 82 años, Jessie Coulter está reescribiendo esa historia con sus propias palabras. Comenzó con un momento que nadie vio venir. En una habitación llena de familiares, durante una conversación destinada a ser ordinaria. Jessie se inclinó y pronunció una sola frase en voz tan baja que casi sonó como una confesión dirigida solo a sí misma. Dejó algo bajo las tablas del suelo, dijo, y nunca se lo dije a nadie. La humada la habitación se quedó inmóvil, porque a lo que se refería no era una canción ni un recuerdo, ni una metáfora. Era el comienzo de una verdad que había llevado sola durante más de 40 años, una verdad forjada por el amor, el tormento, la lealtad, y una noche que lo alteró todo. Esta historia no trata de la fama ni de las posiciones en las listas de éxitos ni de los discos de éxito. Trata de lo que ocurrió cuando se cerraron las puertas, cuando se apagaron las luces, y cuando el mundo dejó de mirar. Trata de una promesa que Waylon Jennings le hizo jurar que cumpliría, y del coste de honrarla durante toda una vida. Por primera vez, Jessie Coulter está dispuesta a romper esa promesa, y cuando lo haga tendrá el poder de cambiar todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más legendarias de la música country. Antes de estar ligada al mito de Waylon Jennings, era simplemente Miriam Johnson, la hija de un predicador de Phoenix, con una voz que parecía de terciopelo envuelta en un relámpago. Se crió entre himnos gospel y trabajo duro tocando el piano en la iglesia, cantando canciones destinadas a levantar los espíritus cansados y soñando en silencio con una vida que llegara más allá del altar. Antes de Nashville, antes de Waylon, antes de que el caos entrara en sus días, ella era su propia persona. Durante un breve momento, el mundo también la vio así. Primero conoció a Duane Eddy, la leyenda de la guitarra cuyo sonido dio forma a una generación. Se casaron jóvenes. Ella hizo giras con él, aprendió la implacable mecánica del negocio de la música y pagó sus deudas en silencio y paciencia. Finalmente, se alejó, reclamó su independencia y reivindicó su nombre. A principios de las 1970s, había encontrado su propia voz y su propio sonido lanzando I'm Jessie Coulter, con una chispa que la crítica y el público no podían ignorar. Su futuro parecía abierto. Entonces Waylon Jennings entró en su vida y la luz cambió. Waylon ya era una contradicción viviente. Era magnético y torturado, encantador y volátil, profundamente amado y peligrosamente fuera de control. Jessie no era ingenua al respecto. Vio las pastillas, vio el whisky, vio el temperamento que estallaba bajo la fanfarronería de forajido, pero también vio al hombre que había debajo de todo eso, el soñador, el poeta, el chico herido que se escondía tras la bravuconería, y algo dentro de ella creyó que podría llegar a él. Su relación no fue un romance relámpago, fue una tormenta. Chocaron, se separaron, se reencontraron y volvieron a chocar. Waylon desaparecía durante días, a veces semanas. Jessie se quedaba sola preguntándose si él estaba con otra mujer o si esta sería la vez en que no volvería en absoluto. Aún así, ella se quedó. No porque tuviera miedo, no porque fuera débil, sino porque creía quizá tontamente que su amor podía ser más fuerte que los demonios de él. En 1975, Jessie lanzó I'm Not Lisa, la canción que definiría su carrera. Hablaba de una mujer que vivía a la sombra de otra, de ser confundida, pasada por alto y borrada. Resonó profundamente entre los oyentes, porque reflejaba su propia vida más de cerca de lo que nadie creía. Incluso cuando el mundo cantaba su nombre, ella se sentía invisible dentro de su propia historia. A medida que Waylon ascendía convirtiéndose en el rostro del outlaw country, Jessie era presentada cada vez más como su esposa
que como un artista por derecho propio. Los amigos notaron cambios, moratones emocionales, largos silencios, tal vez más. Jesse negó los rumores insistiendo siempre en que Waylon nunca le puso la mano encima. Pero hubo un incidente en 1978, después de un concierto en Houston del que nunca habló públicamente. Hasta ahora. Lo escribió en un diario con letra cuidada e inclinada. Me miraba como si yo no fuera real, escribió, como si no me reconociera en absoluto. Lo que siguió, dice, fue algo que enterró tan profundamente que estuvo a punto de desaparecer. Casi. Pero no desapareció. Permaneció oculto esperando bajo las tablas del suelo donde esta historia volverá pronto. Con el paso de los años, las adicciones de Waylon se hicieron más fuertes. Había días en los que no dormía, noches en las que no hablaba. La cocaína ya no era solo un hábito stoto, se convirtió en una fuerza que le recorría la espalda, susurrándole a través de los huesos, desdibujando la línea entre la brillantez y la locura. Jesse lo encontraba paseándose por el suelo de madrugada con los ojos inyectados en sangre, despotricando sobre gente en las paredes, música que solo él podía oír, furgonetas del gobierno siguiendo al autobús de la gira. Ceres se estaba desmoronando y ella era la última persona que aún intentaba mantenerlo unido. El público vio a un rey rebelde, un icono del country, vestido de cuero y sombra. Jesse vio algo mucho más frágil. Vio a un hombre atormentado por la vergüenza de la infancia, por una fama que nunca deseó del todo por la muerte de amigos, y por la agotadora carga de fingir ser más grande que la vida noche tras noche. Waylon no podía apagarlo. Peor aún, no quería hacerlo. El caos era más fuerte que el dolor, y por eso lo alimentaba. En 1981, todo se resquebrajó por fin. Se alojaban en un motel barato y tranquilo a las afueras de Memphis, lejos de cámaras y periodistas. Jesse había intentado que descansara, que comiera, que se quedara quieto el tiempo suficiente para que volviera la claridad. En lugar de eso se volvió contra ella, no con los puños, sino con palabras lo bastante afiladas como para herir de por vida. Más tarde escribió que se sentía como ver al diablo hablar por boca de alguien a quien una vez amó. Aquella noche se marchó. Condujo durante horas sin rumbo fijo, guiada únicamente por el zumbido de la autopista y el dolor de su pecho. Cuando regresó a la mañana siguiente, Waylon ya no estaba. No había ninguna nota, ni maletas hechas, solo un espejo de baño destrozado y una pequeña caja de madera que descansaba sobre la mesilla de noche. No la abrió entonces. No la abrió durante 30 años, pero cuando finalmente lo hizo, todo lo que creía sobre aquella noche y sobre él cambió para siempre. Lo que había dentro de aquella caja y el mensaje grabado bajo ella se revelará más adelante en esta historia. Y aún así, no le dejó. Esa era la pregunta que todos se harían más tarde, pero que nunca oirían responder. ¿Por qué no se salvó? La respuesta de Jesse, dicha ahora con temblorosa sinceridad, es devastadora. Pensé que si me iba él moriría, admite. Y si moría sería culpa mía. No era una víctima, no era una santa. Era una mujer que se aferraba a la creencia de que el amor, incluso maltratado y sangrante, podía sacar a alguien del abismo. De lo que no se daba cuenta era de lo cerca que estaba ese abismo y de lo profundo que acabaría cortándolos a ambos. Los primeros 1980 pasaron en un borrón de luces de neón, espectáculos nocturnos y oraciones que Jesse nunca admitió que susurraba. Para el mundo, eran la realeza del country. Ella estaba a su lado en las galas de premios, sonreía para las fotografías y volvía a subir a los autobuses de las giras cuando llegaban las reservas. Pero detrás de esas puertas todo se desmoronaba. El hombre que una vez escribió sus notas de amor en los márgenes de las hojas de letras desaparecía lentamente bajo la adicción y la paranoia. Jesse no solo cargaba con su propio dolor, también cargaba con el de Waylon. Cada vez que se desplomaba entre bastidores, ella estaba allí,
sosteniéndole la cabeza. Cada vez que desaparecía, ella era la que hacía las llamadas, la que lo localizaba, la que lo traía de vuelta. Y mientras tanto, el secreto bajo las tablas del suelo permanecía intacto, esperando el día en que finalmente decidiera contar la verdad. Llevaba un cuaderno oculto a todo el mundo, en el que anotaba los lugares a los que desaparecía, los alias que utilizaba en los registros, las excusas que daba a sus jefes. Página tras página era menos un diario y más el mapa de un hombre que no quería ser encontrado. Y luego estaban las visitas al hospital, las sobredosis de las que nadie informaba, los conciertos cancelados, que se achacaban al agotamiento. En una de las anotaciones más escalofriantes de su cuaderno, Jesse escribió: «Dejó de reconocerme por la noche. Me llamaba cariño como si fuera una fan más a la que no recordaba haber conocido». Su corazón se rompía a cámara lenta, una y otra vez, y no había nadie a quien pudiera contárselo. El mito de Waylon Jennings era demasiado grande, demasiado sagrado. Hablar en su contra se sentía como una blasfemia. Pero entonces llegó el Baby Grand. Lo entregaron en su casa sin nota, sin tarjeta, solo una inscripción descolorida, tallada en la parte inferior de la tapa al que se quedaba. Jesse no sabía quién lo enviaba. Waylon nunca lo reconoció, pero ella empezó a tocar de nuevo en voz baja por las noches. Canciones que no había cantado en años, himnos evangélicos, canciones de cuna. Y poco a poco, algo en ella empezó a revivir. Aquel piano se convertiría en su refugio, el único lugar donde aún podía sentirse Jesse, y no solo la sombra junto a una leyenda. Pero cuanto más se adentraba en las teclas, más recuerdos le venían a la cabeza. Una en particular, guardada bajo llave desde los primeros años de su matrimonio, empezó a abrirse camino. Tenía algo que ver con una noche en Tucson, con una carta que Waylon le hizo quemar, con un secreto que él dijo que lo destruiría todo si alguna vez salía a la luz. Ella creía haberlo olvidado, pero el piano lo recordó. Una verdad que explicaría la caja, la carta quemada, y por qué todos estos años después Jesse Coulter no puede dormir sin las luces encendidas. Jesse había aprendido a vivir entre dos realidades, una en la que sonreía y cantaba para las cámaras, y otra en la que el pasado rondaba cada tranquilo rincón de su casa. A finales de los 80, Waylon había iniciado su lenta salida de la adicción, pero las cicatrices que dejó no se curaron solo porque las drogas desaparecieran. De hecho, la sobriedad empeoró algunas cosas. Ahora estaba lúcido, recordaba más, y ella también. Una noche se sentó junto a ella y al piano mucho. Ella tocaba suavemente tarareando una melodía gospel, cuando él alargó la mano y detuvo sus manos a mitad de acorde. No habló durante mucho tiempo. Luego susurró: «¿Te acuerdas de Tucson?» A Jesse se le heló la sangre. Hacía más de 2 décadas que no hablaban de aquella noche. Ella asintió lentamente. Waylon solo dijo: «Nunca debí haberte hecho quemarlo». Lo que era Jesse no lo aclaró, pero esa noche escribió en su diario: «Hay una razón por la que dejé de cantar ese año. Algo que vi, algo que hice». Esa frase nunca se ha explicado ni siquiera en sus memorias, pero sus allegados afirman que durante años evitó por completo Arizona. Los amigos que sacaban el tema decían que se quedaba callada, distante, como si su mente hubiera abandonado la habitación. Entonces, en 1992, mientras limpiaba un armario, Jesse encontró algo que creía perdido desde hacía mucho tiempo. Una cinta de casete etiquetada solo con una palabra: Tombstone. Estaba escrito a mano por Waylon, y cuando lo puso le temblaron las manos. La voz de la cinta era la suya, pero no cantaba. Confesaba, divagaba, lloraba, hablaba de una elección que hizo en 1974 y que enterró algo más que un nombre. Aquella cinta nunca debió escucharse, pero Jesse la guardó. La metió en una caja de seguridad junto con la caja de madera del motel y una fotografía de Waylon en la puerta de una iglesia con un hombre al que nunca había visto.
y debajo de esa foto un nombre garabateado con tinta descolorida. E.W. No olvides lo que hicimos. Años después, Jesse intentó recomponerlo todo. Contrató a un investigador privado discretamente fuera de los libros para rastrear el nombre y la iglesia. Lo que encontró la condujo a un cementerio desierto, a una parcela sin nombre y a un documento judicial sellado de 1975 que había quedado enterrado bajo alias y burocracia. Nunca reveló lo que había en esos documentos, ni a la prensa, ni siquiera a sus amigos más íntimos. Pero en una entrevista, cuando le preguntaron por la mayor carga que había soportado, dijo: «Hay una razón por la que ahora le canto a Dios más que a la gente. Hay cosas que solo el cielo puede perdonar». Y con eso la melodía de su matrimonio adoptó un tono más oscuro y tranquilo, porque lo que ocurrió en Tucson en realidad nunca se quedó allí, sino que les siguió a ellos. Sequiten extendió a cada nota que ella tocó, a cada letra que escribió y a cada silencio que mantuvo más tiempo del que debería haber durado. A principios de los años 2000, Jessie Coulter se había retirado a una vida más tranquila. Públicamente aparecía serena, amable en las entrevistas, gentil en el escenario, siempre escogiendo sus palabras con el aplomo de alguien que ha cargado con demasiados secretos durante demasiado tiempo. Pero detrás de las suaves sonrisas y las melodías gospel, su mundo se había vuelto más frío. Waylon se había ido, y con él se fue el único hombre que conocía todo el peso de lo que habían enterrado juntos. Su muerte en 2002 la golpeó como un tren que se movía lentamente. No con un grito, sino con un silencio tan profundo que se encontró incapaz de tocar el piano durante casi un año. Cada habitación de su casa parecía vacía, cada canción sonaba como un fantasma. La gente enviaba flores, escribía homenajes y la aclamaba como la última mujer que quedaba en pie de la era de los forajidos, pero ninguno de ellos sabía lo que realmente había perdido. Porque cuando Waylon murió, no solo se llevó recuerdos, se llevó un pacto, una verdad enterrada, y Jessie por primera vez en décadas estaba sola con ella. Un año después recibió una carta por correo sin remitente. Dentro había una fotocopia de la foto que había mantenido oculta la de Waylon y el desconocido fuera de la iglesia. Pero esta copia tenía algo que el original no tenía. Una segunda figura en el fondo borrosa, pero inequívocamente la propia Jessie. Debajo de ella, una sola línea mecanografiada. La verdad no permanece muerta para siempre. No se lo dijo a su hijo. No llamó a la policía. En lugar de eso hizo la maleta y desapareció durante 3 días. Nadie sabe a dónde fue. Cuando regresó quemó sus diarios. Todos ellos. Décadas de páginas convertidas en cenizas en la hoguera del patio trasero. Los vecinos dicen que permaneció en silencio sobre el humo durante horas. Después de eso algo en Jessie cambió. Empezó a hablar en parábolas. Historias vagas sobre la misericordia de Dios, el perdón y el precio del silencio. En las entrevistas, cuando le preguntaban por los años más oscuros de Waylon, ella cambiaba el enfoque. Él hizo las paces con Dios, decía. Eso es lo único que importa. Pero los ojos contaban una historia diferente. Ojos que habían visto demasiado, que sabían demasiado y que esperaban algo o a alguien. Los amigos se dieron cuenta de que había empezado a cerrar la habitación del piano. Guardó su correo sin abrir durante semanas. Y una vez, durante una ronda de compositores en Nashville, terminó bruscamente su actuación después de que alguien del público gritara: «¡Toca algo de Tombstone!». Sus manos temblaron durante todo el camino fuera del escenario. El pasado, al parecer, no había terminado con ella. Y mientras corrían rumores sobre una canción inacabada, que Waylon había escrito una que supuestamente hacía referencia a la iglesia, la carta y el trato, Jessie se quedó con el último hilo de una historia que se suponía que nunca iba a desenredarse. Y lo que hizo con ese hilo pronto sorprendería a todo el mundo. Los susurros se hacían más fuertes con cada año que pasaba. Comenzó en conversaciones en voz baja entre viejos músicos de sesión y veteranos del equipo de carretera. Rumores sobre una canción que Waylon había escrito pero nunca publicado, un tema final
que solo habían escuchado unos pocos elegidos. La llamaron The Fifth Verse, el quinto verso. Algunos decían que era una confesión. Otros creían que era una amenaza. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Jessie Coulter tenía la cinta. Se contaba que Waylon la grabó una noche de 1989, solo en su estudio casero, solo con su voz y una guitarra. El tema nunca llegó a ningún álbum, y la bobina maestra nunca fue registrada por RCA. Jessie la mantuvo oculta en una caja ignífuga, lejos de los oídos de la industria. Solo un ingeniero afirmó haberla escuchado y dijo que le dejó frío durante semanas. La letra, susurró, mencionaba la mentira de un predicador, una tumba sin nombre y una mujer que sabía demasiado. Esa mujer era Jessie. En 2010, un bloguero anónimo publicó un clip de audio granulado 20 segundos de lo que parecía la voz de Waylon tarareando una melodía que no coincidía con ninguna grabación conocida. El post fue borrado a las pocas horas, pero no antes de que los fans se enteraran. Los hilos de Reddit estallaron, circularon vídeos de conspiraciones, y de repente una nueva generación de fans del country quería saber qué sabía Jessie Coulter sobre Waylon Jennings que nunca había compartido. Jessie, mientras tanto, permaneció en silencio. Eso cambió en 2012, durante una rara sesión pública de preguntas y respuestas en Texas. Un miembro del público joven y atrevido le preguntó directamente: ¿grabó Waylon alguna vez una canción sobre Tucson? La sala se quedó inmóvil. Jessie bajó la mirada. Sus manos se cruzaron en su regazo, y entonces ella dijo, casi demasiado bajo para oírlo: él grabó muchas cosas que nunca quiso que el mundo oyera. Ella no dijo nada más, pero el daño estaba hecho. El interés volvió a encenderse. Los periodistas volvieron a llamar a la puerta. Se entrevistó a antiguos compañeros de banda. Los productores rebuscaron en los archivos, pero la canción, si es que existía, no estaba en ninguna parte. Y fue entonces cuando Jessie hizo algo que nadie esperaba. Se puso en contacto con un historiador de Nashville, conocido por descubrir cintas perdidas de la época de los forajidos. Le entregó un sobre cerrado y le dijo: «Libera esto cuando me haya ido, no antes». Dentro había una carta, una historia y una unidad USB. El contenido nunca se ha hecho público, pero el historiador confirmó su autenticidad. Y cuando le preguntaron qué contenía, respondió simplemente que no era una historia de amor, sino una advertencia. Lo que Waylon confesó en aquella canción perdida y lo que Jessie ha llevado en silencio durante todos estos años está ahora escondido una vez más esperando. Porque algunas verdades no mueren con las personas que las vivieron. Algunas solo esperan el acorde adecuado, la voz adecuada y el momento oportuno para ser escuchadas por fin. Cuando Jessie Coulter llegó a sus 80 años, sus apariciones públicas eran cada vez más escasas, sus entrevistas aún más raras. Pero cuando emergía, nunca lo hacía sin un propósito. En 2022, asistió a un pequeño espectáculo privado de homenaje en Nashville destinado a honrar el legado del forajido. No se esperaba que Jessie actuara, pero a mitad de la velada pidió en voz baja subir al escenario. Se sentó sola al piano con los focos calientes sobre su rostro curtido, y por un momento la sala contuvo la respiración. Empezó con una conocida melodía, Gospel Storms Never Last. La canción La Vie había grabado una vez con Waylon, pero a mitad de camino cambió la letra. Sutil al principio, una palabra aquí y una línea allá, y luego un nuevo verso que nadie había oído antes. Prometiste al predicador que nunca volveríamos atrás, pero todavía oigo la pala, la tierra ennegreciéndose. La sala se congeló. Los compositores de la multitud se inclinaron hacia adelante, los productores intercambiaron miradas. Era inequívocamente una referencia al rumor. La canción inédita de Waylon, El secreto en Tucson, La tumba sin nombre. Jessie terminó la canción en silencio, no dijo ni una palabra, y salió por la puerta de atrás, antes de que nadie pudiera preguntarle qué significaba. Esa actuación nunca llegó a emitirse. Se habían prohibido los teléfonos, pero se corrió la voz rápidamente.
Y en los días siguientes los conocedores de la industria empezaron a reexaminar viejos registros, cintas de maquetas, incluso las letras desechadas de Waylon. Una hoja salió a la superficie con una línea garabateada en los márgenes. Ella tenía la llave pero nunca el mapa. La mentira estaba enterrada donde se solapan las oraciones. Mientras tanto, Jesse hizo un movimiento curioso, se puso en contacto con un viejo amigo de Waylon, un hombre conocido en la comunidad por comerciar con equipos de grabación antiguos y recuerdos de forajidos. No le dijo lo que contenía, solo le miró a los ojos y le dijo: «Asegúrate de que llegue a los oídos adecuados cuando me haya ido». Cuando en una entrevista posterior se le preguntó si había cosas que no se habían dicho entre ella y Waylon, Jesse sonrió tristemente y dijo: «No dichas, solo no oídas». A estas alturas, los susurros habían cobrado vida propia. ¿Qué había ocurrido exactamente en Tucson? ¿Quién era el hombre de la fotografía? ¿Por qué había una tumba sin nombre y una iglesia con los registros sellados? ¿Y qué le había rogado Waylon a Jesse que quemara? ¿Y a qué se había negado ella? A medida que su salud se volvía más frágil, los admiradores empezaron a darse cuenta de que Jesse no era solo el último vínculo con Waylon. Era la última persona viva que conocía la historia completa. Y cuanto más se profundizaba, más se sentía que las canciones, los silencios y los versos enterrados eran todos piezas de una confesión demasiado pesada para que una sola voz pudiera llevarla. Y aún así, ella cantaba porque era la única forma que conocía de decir la verdad. La verdad final no llegó en una revelación dramática, una conferencia de prensa o unas memorias superventas. Llegó en forma de un álbum acústico lanzado en silencio. Sin promoción, sin sello, simplemente subido a un sitio de streaming poco conocido bajo el nombre real de Jessie Coulter, Miriam Johnson. El álbum se titulaba Floorboards, sin liner notes, sin letras, solo 10 canciones. Y una de ellas, el tema 7, se llamaba simplemente Tucson. Los fans que lo encontraron escucharon en un silencio atónito. La canción era cruda. La voz de Jessie, más vieja y llena de dolor, no hablaba de amor ni de desamor, sino de secretismo y carga. La letra pintaba una iglesia desierta, una confesión a medianoche, y un hombre cavando en tierra seca, mientras una mujer rezaba bajo luces parpadeantes. Una frase en particular paró en seco a los oyentes. Dijo que la botella estaba vacía, pero el acto estaba hecho. Así que enterramos la verdad antes de que saliera el sol de la mañana. Era poético, sí, pero no era abstracto. Era concreto, y enviaba un mensaje a todos los que habían estado siguiendo el misterio. Jessie había hablado por fin. En cuestión de días, la canción desapareció del sitio, fue retirada, borrada de los servidores. Solo un puñado de personas consiguió descargarla antes de que se esfumara, pero el daño o tal vez la curación estaba hecho. En los meses siguientes, una iglesia de las afueras de Tucson se sometió silenciosamente a una renovación. Según los registros locales, se excavó una parte de su sótano debido a la inestabilidad de los cimientos. No se dieron más detalles, pero algunos lugareños afirmaron que se habían visto vehículos del gobierno cerca del lugar. Otros insistieron en que solo se trataba de un equipo de construcción. Pero una vez más, Jessie no dijo nada. Entonces llegó su entrevista final. Sentada en el porche de su casa con la luz del sol atravesando los altos robles, le preguntaron a Jessie si se arrepentía de algo. Hizo una larga pausa antes de contestar. «Ojalá hubiéramos sido más sinceros», dijo, «entre nosotros con nosotros mismos». Pero Waylon era un hombre embrujado, y algunos fantasmas no se pueden enterrar con canciones. No dio más detalles. No le hacía falta. Jessie Coulter había vivido el amor y el caos, el silencio y las tormentas. Había estado al lado de una de las figuras más poderosas de la música country y protegido en silencio una verdad demasiado peligrosa para compartirla en su época. Y ahora, en sus últimos años, había elegido dejar que las piezas cayeran donde pudieran. Porque no todos los misterios están destinados a permanecer enterrados. Algunos son cantados suavemente por la última voz que queda que recuerda.